The autumn wind is a pirate, blustering in from sea. With a rollicking song he sweeps along, swaggering boisterously. Buenas noches, Nación Raider. Esto es Negro y Plata Podcast. Hoy el coach Abel y yo tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Rafael Herrera, historiador egresado de la UNAM, pero más que nada aficionado recalcitrante del Negro y Plata. Te dejamos para que te presentes, Rafa. Gracias, muchas gracias por la invitación. Desde que vi el primer capítulo, la verdad dije, ojalá me inviten algún día, ya se me hizo. Entonces, pues sí, la verdad ya llevo 30 años que sigo este equipo y la verdad me faltan pues los que me queden de vida, así que aquí vamos a estar para por mucho tiempo, espero yo. Y pues bueno, sí, como dices, de formación de historiador, y justamente creo que la historia de este equipo te hace que te enamores, ¿no? A lo mejor te traen primero los colores, algún jugador o lo que sea, pero creo que la historia te hace que quedes para siempre aquí, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, y agradecido otra vez por la invitación. Rafita, ¿cómo estás? Oye, te invitamos más que nada porque queríamos tocar el tema de la inclusión y cómo los Raiders han sido pioneros con esto que ha estado pasando, el tema de Nassib. Pero atrás del tema de Nassib hay una manera de hacer las cosas y de cómo percibir a las minorías y a estos outcasts y gente que está fuera de lo que muchas organizaciones, que tenemos que admitir que la NFL, sus dueños, la mayoría son republicanos, sin meternos en temas políticos, prefieren tener la imagen, sabemos, por ejemplo, los vaqueros te manejan una imagen clásica de la cheerleader rubia, ojos verdes, los patriotas van por el estilo, los Jets son un poco más aguerridos que los Gigantes, pero también si tú ves sus promocionales y la manera en la que manejan a las minorías, son un poco apartadas o discriminadas. El caso de Nassib, para nuestros amigos que no sepan, hace 3 semanas se acaba de declarar como el primer jugador en activo, porque sí ha habido otros, por ahí estuvo el caso, recuerdas, Rafa, Cordell Stewart, por ejemplo, que una vez que terminó su carrera con los Acereros de Pittsburgh, se declara homosexual o gay, pero Nassib lo está haciendo como jugador en activo, y a mí me interesaba que nos acompañaras. ¿Por qué? ¿Qué es esta diferencia que tienen los Raiders, que desde siempre el sello de Al Davis, y antes de Al Davis, en realidad la gente de California es de las más abiertas o más progresistas en este aspecto, pero qué es esa identidad que empapa Al Davis con Oakland y Oakland con Al Davis, ese círculo simbiótico, como comentábamos, que hace que no tengan problema en cuáles son sus preferencias sexuales, en cuáles son su identidad de raza, en fin, todo esto que marcó la franquicia, Rafa. ¿Qué es lo que sucede con los Raiders y Al Davis? Es que creo que la palabra la utilizaste muy bien, ¿no? Es una simbiosis, porque de hecho los Raiders pues datan, si no me equivoco, bueno, completamente vienen de los años 60 en Oakland, y los años 60 de Oakland pues son muy explosivos, ¿no? O sea, hablando de la ciudad como tal, ¿no? No olvidar nunca que es la ciudad donde surgen las Panteras Negras, ¿no? Que en algún momento se convirtieron, por palabras del mismo gobierno estadounidense, o sea, de Edgar J. Hoover, eran la amenaza interna más grande que tenía el país, ¿no? Es decir, fueron un grupo revolucionario que no nada más era, hay 2 o 3 chavos con armas amenazando policías, sino que realmente era un movimiento social que acaparaba justamente esto que estás comentando, ¿no? Todas las minorías, porque había afroamericanos, había puertorriqueños, había mexicanos, había asiáticos, es decir, todo lo que es California. Entonces, Oakland creo que siempre ha sido esa ciudad donde, por supuesto, que iba a caber un equipo como los Raiders.
hace ratito comentabas, ¿no? Fuera del aire, comentabas qué sería primero, ¿no? Si la mentalidad de Al Davis revolucionaria dentro de la NFL o que se empapa en Oakland, ¿no? O sea, ¿cómo sería ahí el proceso? Porque justamente es algo interesante, ¿no? Las Panteras Negras surgen en 1966, en una ciudad donde las minorías eran brutalizadas, ¿no? Económicamente y también por la policía. De hecho, por ahí Huey Newton y Bobby Seale, fundadores de las Panteras Negras, lo han comentado en varios textos. La policía de Oakland era la peor de Estados Unidos y, cosa curiosa, ninguno era de Oakland de los policías. Venían de los estados más racistas, venían de Texas, venían de Mississippi, venían de Alabama. Es decir, traían a esta gente con esa mentalidad de superioridad blanca justamente para brutalizar una ciudad minoritaria, una ciudad obrera, ¿no? Entonces creo que de repente ahí entra un equipo que pues va a representar eso, ¿no? Por los colores, por el escudo, por Al Davis, ¿no? Creo que por ahí podemos empezarle un poquito a hablar en ese sentido, coach. También creo yo que esta identificación que existe de la segunda oportunidad y de venir de otro lado a quererte reinventar y querer renacer, también empapa mucho la perspectiva de la gente que era aficionada de los Raiders. Para mí, una perspectiva, vamos a hablar de por ejemplo, Hendrix, ¿no? De Ted Hendrix, o el caso de Jim Plunkett después, o diferentes jugadores que parecía que ya venían a la baja, o que realmente ya estaban a la baja, y esta segunda oportunidad que daba Al Davis, creo yo que se identifica mucho con yo quería subrayar la palabra brutalizado, que era lo que sufría el norte de Oakland, no solo Oakland, sino todo el norte de California, perdón. También intelectualmente estaban brutalizados. Lo que hace mucho las Panteras Negras es abrirle los ojos a estas minorías y decirles, desde la escuela te están discriminando, desde cómo te buscan, cómo le allanan el camino a ciertas personas y a ti nunca te van a allanar ese camino. Es una segunda oportunidad y es un renacer. Creo que también la gente de Oakland se veía muy identificados y esos eran sus jugadores favoritos, ¿no? Los jugadores sin dientes, los jugadores agresivos, los jugadores que se estaban jugando juego a juego, el seguir cobrando o ya no cobrar nunca más, porque de Oakland ya no salías, o sea, era el infierno. Por ahí hay un speech de Al Davis que dice: a mí no me importa de dónde vengas, no me importa tu edad, no me importa tu sexo, no me importa tu raza. A mí lo que me importa es que juegues fútbol y quieras ganar. Claro. Entonces, creo yo que también la ciudad se veía identificada con ser aguerridos, con ser, con estar contra la pared todos los días y buscarse la vida cada día salir y romper madres, a donde tengas que ir a romper madres. Y era un sello distintivo que no quiero, fíjate, no sé si se pierde cuando se va a Los Ángeles, porque nos vamos a una ciudad donde hay más glamour, donde hay más dinero, y al haber más dinero puede haber conflictos de otros intereses, aparte del social. No quiero decir que no tenga su peculiaridad la parte sur de California, pero es esa identidad de los Raiders, de aguerridos, de masacre, no la volvemos a identificar como toda una manera de hacer fútbol en Los Ángeles. No sé a ti qué te parezca este movimiento que hace el señor Davis. De hecho, bueno, un poquito como por partes, mi buen coach. De entrada, claro que la ciudad de Oakland es visto más allá de los Raiders como una segunda oportunidad. Por ejemplo, de la gente que llega y forma las Panteras Negras, muchos eran migrantes que van a Oakland justo porque es una ciudad obrera, ¿no? Es decir, es una ciudad donde
pues les iba muy mal, muy jodido en sus comunidades de origen, y pues salen a donde hay chamba, ¿no? Que es Oakland, finalmente, con chamba, claro, de obrero, ¿no? Al final de cuentas, pues recuerden que es un puerto y que al lado tenemos una ciudad glamorosa como San Francisco, ¿no? Entonces, de entrada, por ahí también hay un punto muy importante, porque, por ejemplo, hablando de las panteras, justo el nombre de las panteras negras es eso que tú comentabas, es estar siempre contra la pared. Inclusive dicen que le ponen panteras negras porque es un animal que justo cuando parece que lo van a punto de atrapar o de matar, logra escaparse y acabar con su agresor. Entonces creo que por ahí ese espíritu también lo podemos poner en el equipo de los Raiders sin problemas, ¿no? Entonces como que de repente ahí se empieza a hacer esta construcción muy interesante entre un equipo verdaderamente representativo de la ciudad donde está jugando, ¿no? Es decir, forman parte de uno solo. Ahí, cuando se va a Los Ángeles, pues sí, al menos pareciera que se pierde un poco de esa identidad, ¿no? Pero también hay otra cosa interesante. ¿Quiénes lo seguían en Los Ángeles? Sí estaba el glamour, sí estaba Hollywood, sí estaban las estrellas hollywoodenses en la tribuna, pero también está el barrio, ¿no? Está Compton, está, inclusive, si uno ve, por ejemplo, las imágenes de los años 80 de los maras o de las bandas norteamericanas, tienen su jersey, su gorra, tienen todo de Raiders, ¿no? O sea, a lo mejor no es tanto por el gusto del fútbol americano, pero ahí está ese espíritu que se mantiene en otra parte de California. Como lo menciona Rafa, eso exactamente se ve con NWA, ¿no? Que era lo que traían todos los integrantes de este grupo de rap. El símbolo de los Raiders por todos lados. Ice Cube, BC, Dr. Dre, todos traían el logo de los Raiders por todos lados, porque era lo que los hacía sentirse identificados. Sí, creo que al final, como mencionaba Rafita, el branding o esta manera de percibir a los Raiders termina siendo exportada a todas las zonas del país. Tú puedes decir que los Raiders son una franquicia que tiene aficionados en todos los estados. Yo recuerdo por ahí a finales de los 80s y comienzos de los 90 que íbamos a una ciudad que muy poca relación podría tener, como era Seattle, y 20-25% del estadio era gente que le iba a los Raiders, y seguramente el viaje no es tan largo, pero seguramente había mucha afición de ese estado a los Raiders, o que se acercaban de zonas muy cercanas a ir a ver a su equipo. Lo mismo sucede en Nueva York, lo mismo sucede cuando juegan en Cleveland, lo vimos este año, fue el primer partido por ahí que pudo tener un poquito de afición, había gente de los Raiders, muchas personalidades que sabemos le van a los Raiders, no tienen ninguna relación o vínculo con el estado de California. Al final esta visión creo que a todo mundo le enamora. Por ahí dicen que hasta los 18 años las niñas les gusta el chico malo, ¿no? Entonces los Raiders al final son identificados con Darth Vader en la Guerra de las Galaxias, en la saga de la Guerra de las Galaxias. Al Davis siempre fue este tipo, no me importa contra quién me tenga que enfrentar, pero más importante creo yo que con el tema es, no me importa quién esté detrás de mí, mientras haga lo que se supone que tiene que hacer. El lema de Just Win Baby viene precedido en una entrevista en el Super Bowl, que dice, hay un proceso, yo traigo buenos coaches, los buenos coaches traen buenos jugadores, entonces conformas un buen equipo y solo les dices, tan solo gana, bebé, ¿no? En este caso creo que él les ponía un casco y les decía, aquí está tu segunda oportunidad. Puede referirse también a un casco de un obrero que vivía en el estado de Michoacán, o que venía de El Salvador o de Guatemala y se está buscando la vida, ¿no? Entonces, creo yo que Al Davis, al percibir ese aroma en el estadio de los Raiders, supo llevar esa filosofía al campo, la supo establecer ahí adentro, y la estableció, por ejemplo, con el caso de Tom Flores, ¿no?
un quarterback que no podía esconder la descendencia mexicana, pero que además caía perfectamente en cuál era la situación de los Raiders, los volvió competitivos, era, no sé si un ídolo, porque aquí en México no se transmitía mucho la NFL en la época de Tom Flores, o se transmitía mucho a los vaqueros y a los acereros, por eso los papás y las generaciones viejas, muchos son acereros y muchos son vaqueros, pero creo que en el estado de California, saber que tienes a Tom Flores, por ejemplo, como el primer quarterback latinoamericano, bueno, de extracción latinoamericana, porque él sí es nacido allá, formaba y apretaba el vínculo de una manera increíble. No sé si servía más a los intereses de la visión que Davis quería para su equipo. Estábamos investigando, ¿no, Eric? Sí, ahí es un punto importante, coach, que Tom Flores llega antes de Al Davis a los Raiders. Correcto. Llega en 1960, después de haber tenido un pequeño paso por los Pieles Rojas. Tuvo un año ahí, jugando en Canadá, y llega a los Raiders en 1960. Y ahí Davis llega en el 63. Entonces, 63, como head coach y como director general. Ahí son méritos también de la organización y la visión que estableció, pero este vínculo que tiene de ser el rebelde, en Estados Unidos se le conoce como el Maverick, a mi papá Davis, ¿no? Sí. Entonces, mucha visión y muy pocos prejuicios, es una combinación que, bueno, hoy nos tiene platicando con un historiador, porque creo yo que más allá del deporte, los Raiders son una influencia en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, ya de los elementos que pues hemos comentado, ¿no? De las Panteras, esta visión de la segunda oportunidad, etcétera, creo que hay otros dos elementos que quedan con el equipo y quedan con la ciudad de Oakland. El primero, pues, es la diferencia brutal que hay entre San Francisco y Oakland, ¿no? Que están ahí, un puente de distancia, pero que se percibe, inclusive cuando uno va para allá, es muy notorio, ¿no? O sea, es otra cosa, ¿no? Hasta parece una frontera entre país y país, ¿no? Porque eso hasta se ve, fíjense, cuando las Panteras comienzan a crecer, ¿no? Que salen de Oakland y empieza a crecer por toda California, hasta, bueno, después llegaron hasta Nueva York, pero uno de los primeros, después de Oakland, la siguiente gran ciudad que tuvo una parte de las Panteras, que tuvieron ahí sus oficinas, fue San Francisco. Y se peleaban. O sea, no había muy buena relación entre los de San Francisco y los de Oakland, ¿no? Porque los de Oakland veían a los de San Francisco como pequeños burgueses petulantes que estaban en el romanticismo de la revolución. Y ellos se sentían como los puros, ¿no? Como los genuinos, como los que sí eran obreros y sí estaban en contra estaban en la cuerda floja, ¿no? Los de San Francisco, ¿no? Entonces creo que ese espíritu se mantiene, y es curioso porque a lo mejor en los años 70, 80 no se percibe tanto esa rivalidad, pero en los años 90, o sea, ya en el regreso de los Raiders a Oakland, ya es una brutalidad tremenda, ¿no? Inclusive tuvieron que suspender juegos de pretemporada porque hasta había muertos, ¿no? Porque justamente es esa rivalidad que existe más allá de los 49ers y de los Raiders. De hecho, eso es lo de menos, es Oakland y San Francisco, ¿no? Justo porque es una ciudad, pues, San Francisco burguesa, sí hippie, sí revolucionaria, pero pues, siempre en ensoñación burguesa. Y Oakland, pues, es netamente obrera, ¿no? Entonces, creo que ese elemento también lo rescatan muy bien los Raiders en ser justo ese equipo que no represente nada, vamos a decirlo en términos marxistas, no es la burguesía de la NFL, los Raiders, ¿estamos de acuerdo? No lo son. Entonces, creo que ahí también mira, encaja. Rafa, creo yo que no son la burguesía, pero por méritos propios formamos parte de la realeza, que es otro tema. Es otra cosa. Mira, vámonos a la Edad Media, ¿no? Cuando los reyes
eran los guerreros y los que encabezaban sus ejércitos. Ya después fueron los güeyes que no salían de sus castillos. Entonces Raiders es ese rey que se hizo en la guerra, no en la herencia. Efectivamente, yo creo que muchas historias que les encantan a los norteamericanos reflejar en las películas, está el caso de el jugador de las Águilas de Filadelfia. No sé si han visto esa película, la de Invencible. Sí. Le encanta el underdog que sale hacia arriba, ¿no? Sí. La historia de Rudy con Notre Dame es igual, un cuate que viene de la nada, aparece y por ahí tiene un momento de gloria que ya después sus mismos compañeros de Rudy se encargan de decir que es un patán realmente el tipo, pero porque dicen que es muy un patán soberbio el famoso Rudy, pero creo que los Raiders son esta parte en Oakland, los 6 pueden decir el Moneyball, esta manera de encontrarse no con dinero, sino con un montón de motivaciones y encontrándole el por qué un jugador quisiera jugar contigo, además de ganar, que ganar es muy atractivo. Y creo que esta parte donde en algún momento los Patriotas nos desplazan como los más odiados, es un diferente odio, ¿no? Porque ahora los Patriotas son odiados porque llevan todo el viento a favor. Cuando tú piensas en los Patriotas, es una nave que la empuja la oligarquía, o la empuja el poder, o la empujan las empresas, y llega un jugador ahí, les cae bien, y Tom Brady representa al americano blanco promedio, y en fin, cuando los Raiders ganaban, no ganaban así, ganaban peleándose con todo mundo, mandando a todo mundo al carajo, y ahora lo hacen teniendo homosexuales, teniendo a Art Shell como el primer coach negro, teniendo a Amy Tars como la primera ejecutiva de poder, de toma de decisiones adentro del fútbol americano. El mismo Iceman, Tomás Flores ahí, siendo el primer coach campeón. Entonces, es una manera distinta de que te odien. Acá era odiar al que menos tiene, porque ahora tiene. Me ha quitado lo que a mí me pertenece, ¿no? Era Robin Hood, siendo odiado, pero no por el pueblo, sino siendo odiado por a quien desplazó y a quien asaltó. Creo que esa es una analogía de por qué a nosotros nos odiaban, que no tiene nada que ver con el odio que sienten ahora la gente por los Pats. Les iba a mencionar, una fecha importante para los Raiders es el draft de 1968. Cuando seleccionan en tercera ronda, ya lo mencionó el coach, a Archie, pero ahí lo interesante y lo que el jugador que a lo mejor no todos conocen es la primera selección de los Raiders en ese draft, que es Eldrick Dickey, primer quarterback negro en ser seleccionado en primera ronda. No jugó un solo minuto como quarterback, él estuvo todo el campamento de entrenamiento jugando como quarterback y de ahí lo pasaron a receptor, ¿no? Pero él fue el primer quarterback negro seleccionado en primera ronda en 1968. Claro. Ese dato no es tan ponderado, ¿no? Perdón, Rafa. Y de hecho creo que no es cosa menor, ¿no? De hecho, dentro de la NFL, ese debiera ser un dato trascendental, porque al final de cuentas el draft forma parte importantísimo de todo lo que construye la NFL, ¿no? De la justicia en los equipos, que primero selecciona el más, el que le fue peor el año pasado, etcétera, 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 que vas a gastar una selección en un chavo que viene desde una universidad. O sea, creo que todo lo que representa el draft y ser el primer equipo, yo la verdad no lo sabía, que elige a un afroamericano como quarterback no es cosa menor, no solo para los Raiders, creo que hasta para la NFL. Y bueno, un poquito para que no se me vaya la idea ni se nos vaya el tema, creo que va por ahí lo que comentabas, ¿no, coach? Ese odio que se le tenía a Raiders, porque también vamos a comparar, ¿no? El odio actual de los Patriotas, ¿no? A Raiders lo odiaban porque hacía trampa, ¿no? Porque pegamento en las manos, porque eran sucios, etcétera. Pero las trampas que hacen Patriotas, ¿no? Es decir, el árbitro a tu favor, grabar en el vestidor contrario, hacer tal, o sea, de repente una cosa es
Desinflar balones. Creo que lo de Raiders, y me quedo mucho con el 76, cuando le ganan a los bengalíes en la última semana, que ellos mismos lo han tomado como una bandera, ¿no? Decir, bueno, porque si perdían con bengalíes, pasaba bengalíes y eliminaban a Pittsburgh, ¿no? El gran odiado. Sí. Si le ganaban a bengalíes, pasaba a cereros. Y entraron y le dieron una madrina a los bengalíes. Y justamente decían, nosotros no estamos contra la naturaleza del juego. No somos antideportivos. Seremos lo que sean. Estaremos pegándonos. Daremos golpes que otros no. Jugaremos con yesos que parecen pinches martillos. Pero no vamos a hacer una bajeza de esa naturaleza, ¿no? Y creo que justo ese es el punto que ahora sí hacen los Patriotas. Y creo yo que esa es una victoria importantísima. No me refiero a la de los bengalíes, pero querían su revancha y la querían en la misma instancia, ¿no? Y cuando se vuelven a encontrar a los acereros justo donde los querían, los destrozan. O sea, los otros partidos había sido la Inmaculada y un montón de cuestiones ahí por las cuales los Raiders no habían logrado imponerse, cuando muchas veces traían mejor equipo, y tengo que decir, en mi perspectiva, mejor quarterback. Para mí, una de las injusticias más terribles que he visto en el deporte profesional es que Ken Stabler no haya estado vivo para ser entronado al Salón de la Fama, y Terry Bradshaw, sí. Pero bueno, sí. Creo yo que ellos se los querían encontrar. Si no mal recuerdo, esa temporada abren contra Pittsburgh, o unas 2 o 3 jornadas al principio abren con Pittsburgh y le ganan y le pasan el tren por encima. Creo yo que querían acabar con cualquier viso de duda y encontrárselos. Esta vez no es en la final, si no mal recuerdo, no es en la final de la Liga Americana, sino es un paso previo, pero les pasan el tren por encima. Es en final, a partir de ahí van al Super Bowl, correcto. Entonces, exacto. Cuando llega al Super Bowl, creo que ya todo el mundo sabía quién era el ganador en la temporada del 76. Para mí, el mejor equipo que se ha parado en un emparrillado de fútbol americano son los Raiders del 76, y ha habido un montón de encuestas en la NFL, y la afición en general consideran ese equipo como el mejor de toda la historia, ¿no? Y ahí también hay un detalle importante, cuando traían este odio contra Lynn Swann, ¿no? Los dos safeties, ¿no? Jack Tatum y Atkinson, y los van a demandar a San Francisco, ¿no? Casi por intento de homicidio, ¿no? Que creo que eso tumba toda la ideología de Pittsburgh, ¿no? Chuck Noll, supuestamente. Oye, va la policía a acusarlos. ¿Qué pasó? Sí. Entonces, cuando tú confrontas parte de eso, a la afición de Pittsburgh con este dato histórico, que realmente Rooney va y demanda, o Chuck Noll va y demanda a los Raiders por un excesivo juego rudo, la gente no lo sabe, es un dato totalmente oculto, y piensan que tú te lo estás inventando. Cuando les presentas la demanda civil que ponen, como dices tú, Rafa, yo creo que el mito de la cortina de acero y estos acereros súper agresivos trascienden por la cantidad de Super Bowls que ganan, pero no sabían quiénes eran los rudos. O sea, Villapiano no hacía caricias, o Tatum no hacía caricias. Lynn Swann le tenía pavor a Tatum. Era sí, seguro. Evidente, era muy evidente el miedo que tenía. Es más, en el juego del 76 creo que si corre un poste en todo el partido, si le mandan un poste, es mucho, y el tipo va temblando de rodillas, no va corriendo el 4.30 que acostumbraba, va temblando en las rodillas, y eso pocos acereros lo saben, ¿no? Exacto. Y otra vez, ¿no? Vamos a la identidad de la ciudad, ¿no? Como última cosa que me gustaría comentar de este surgimiento, estas raíces de Oakland Raiders y la ciudad, lo mismo, y creo que como para finalizar, ¿no? Son también las Panteras Negras, ¿no? No son cuates que te van a hacer una marcha, no son cuates que van a pedirle al gobierno que por favor te den donaciones porque estoy en la pobreza. Son tipos que agarran sus armas, que se le ponen enfrente a una policía, que si te matan a uno, van y te
queman un cuartel, van y te atacan una patrulla, van y dicen, no necesitamos económicamente de ti, organizo mi comunidad y yo mismo puedo salir adelante. El Black Power, y creo que los Raiders van por ahí, ¿no? O sea, no decir, ay, sí, NFL, por favor, yo necesito, ¿no? Al Davis, ahora sí que valga el comentario, aunque sea un lugar común, pero tomaba lo que quería y lo hizo todo el tiempo. Y creo que eso es Oakland. Me robas las palabras de la boca. En la definición, si uno va al diccionario de lo que es un Raider, esta especie que no es ni pirata, ni es corsario, ni es bucanero, es este tipo que se sube a un barco con otros tantos y van a tu casa y en tu casa te roban y se hacen de lo tuyo en tu casa. Esta filosofía se identifica con las Panteras Negras, pero se identifica con la manera de percibir el fútbol de Al Davis. Al Davis decía, 31 equipos de la NFL toman lo que las defensivas les dan. Si son débiles en el pase corto, tiran pase corto. Si son débiles para correr, buscan correr. No. Los Raiders van a jugar a quitar lo que ellos sienten que les pertenece, a arrebatar lo que ellos sienten que les pertenece. Y esa frase hoy marca generaciones y generaciones. Eric fue mi jugador y yo creo que fue ofensivo y creo que sabe que ese es el sello que yo les busco poner. Yo no voy a ver cuál es la debilidad de este o de aquel, yo sé cuál es mi fortaleza y a través de mi fortaleza yo intento poseerte al de enfrente, o sea que no sé cómo se dice de manera decente, pero en el fútbol americano le decimos que seas mi perra. Yo busco hacerte mi perra, ¿no? Entonces, a través de mi fuerza, eso es algo que Al Davis jamás pensaría que en un país en Latinoamérica, un coach ahí de cuarta o de quinta sale y le dice a sus jugadores eso, y que tal vez eso les marca en su vida y en su manera de ver el mundo y de hacerse parte del mundo, pero que el mundo también se haga parte de uno mismo. O sea, nosotros también apropiarnos de lo que nos corresponde es algo que los Raiders te transmiten y que Al Davis siempre transmitió, y esta manera de hacer fútbol, Rafa, que hemos visto en los videos, esos pases de 40 o 50 yardas, de traerte a un Matt Bomer, a la Mónica, y luego copiar el estilo con Stabler, y también el mismo Tomás Flores, y todos estos quarterbacks que tenían 60 yardas, que hoy no es mucho, 60 yardas en el brazo, pero en aquel entonces ir con jugadores abiertos muy rápidos y lanzar 60 yardas y decir, no importa lo que tú quieras hacer, yo te voy a hacer mi perra. Esa es al final, claro, la filosofía del fútbol de los Raiders, y tiene mucho que ver con las Panteras, ¿no? Sí, para finalizar un poquito este tema, me gustaría que no dejáramos pasar a Amy Trask, la primera mujer que tuvo un puesto de decisión como CEO de los Raiders, y estuvo un rato en ese puesto. Estuvo 12 años, ¿no? 12 años. Estuvo 12 años. De 1983, ¿sí? No, desde 1987 estuvo hasta el 2013. Hay una frase, Eric, que define, no recuerdo si es Jerry Jones, en las juntas de dueños de la NFL, que cuando entra Amy representando a los Raiders, baja la cabeza y le dice, no sé quién es el que está al lado de él, dentro de los dueños o representantes de la franquicia, y le dice, ¿qué de plano no la soportas? Dice, es que es Al Davis, pero aparte súmale que para pelear es abogado, pero aparte súmale que es mujer, entonces a esta mujer no le ganas una, ¿no? Ella entró a los Raiders en 1983 a ser pasante en el equipo de abogados de los Raiders. Me equivoqué en la fecha. En el 97 fue que Al Davis la nombró CEO de los Raiders. Pero estuvo del 83 al 85 haciendo prácticas, sin sueldo, sin alguna remuneración. En el 85 regresa ya a Raiders como parte del equipo legal, y de ahí fue escalando y se volvió la favorita de Al, y por eso la nombró la CEO de los Raiders, la primera y la única mujer que ha tenido un puesto así en la NFL. En la NFL y en su momento en el deporte profesional norteamericano, ¿eh? O sea,
la trascendencia de Davis no se limitaba nada más a la NFL. La NFL era fácil romperla si tenías los pantalones. Eran un círculo de republicanos recalcitrantes, o son un montón de republicanos, con excepción por ahí de los Bills y de los Raiders. Los demás son gente muy de derecha, muy, muy de derecha. Están sentados a la derecha del Papa, que es peor que el padre. Y doña Amy representaba este valor de no dejarse, ser aguerrido, y creo yo que cuando dan lectura a las acciones de Amy, se hace de una manera muy superficial, pero imagínate en este círculo, entrar como mujer y ser la única mujer y tener que pelear con 31 de los más poderosos norteamericanos por intereses muy particulares que tenía un equipo que hasta el día de hoy no sé si sea así, pero la familia Davis, o sea, los Kraft tienen su negocio de hacer comida y catsup y bla, 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 y a los Patriotas. Y la familia Davis vive del fútbol americano, o sea, dentro de estos millonarios son los menos millonarios. Entonces, representaba sentarte ahí en una mesa de poder muy fuerte, ¿no, Rafa? Sí, sí, totalmente. Y creo que también va dentro de la filosofía de los Raiders, que hace ratito la mencionabas muy clara, ¿no? Finalmente a mí no me importa quién seas, ni tu origen, ni nada, ¿no? Mujer, si eres homosexual, si eres afroamericano, si eres... Solamente eres el mejor haciendo el trabajo, eres la mejor haciendo el trabajo, adelante, ¿no? Y creo que justamente eso es lo que, al final de cuentas, más allá de que la justicia social y todo esto y los nuevos derechos, creo que eso es lo que te rompe todas las barreras. Eres el mejor en tu trabajo, hazlo. Punto. Sin importar quién seas. Entonces creo que eso es lo que hacía Al Davis, ¿no? Simplemente, eres la mejor, eres la que representa mi filosofía, adelante. Oye, ¿qué es la única mujer? Sí, ¿y qué? ¿No? Entonces creo que por ahí se puede percibir en todos los pasos y todas las acciones de Al Davis, ¿no? En ese sentido. Inclusive por ahí también el mismo Shell, Art, es que ahí mi inglés me falla, pues siendo el primer coach afroamericano, ¿no? Que creo que tampoco lo hemos comentado tan a detalle, pero pues es algo importante, ¿no? Si tú eres el mejor para el trabajo, tienes la filosofía Raider, adelante, ¿no? Y le cumplió. Sí, así es como le dice, cuando tiene la plática interna para nombrarlo, esos momentos deben ser muy emocionantes y creo que era la recompensa de Al Davis, tener la facultad de entregar el poder a alguien que nunca esperaba tener ese poder. Cuando le dice a Al Davis, espero de ti lo mismo que he esperado siempre de todos los coaches, resultados, porque yo no te veo si eres blanco, si eres negro. Esto lo cuenta Archel. Yo no veo si eres blanco, si eres negro, si eres alto, si eres chaparro. Yo veo que tú eres un Raider y me interesa que un Raider lleve el equipo de vuelta a los años de gloria, porque por ahí Shell lo toma en los 90, ¿no? Entonces, no éramos la clase de equipo que somos ahora, pero nos faltaba dar ese último pasito. Por ahí está cerca nuestro amigo Shell un par de temporadas, pero nos toca competir con unos Bills que eran implacables en ese momento. Los bengalíes también eran muy fuertes, pero Archel también logra dominar la división oeste, ¿no? O sea, nos regresa a un lugar donde no habíamos estado y cumple con la encomienda que le da Al Davis. De hecho, tiempo después regresa, ya no le va bien, pero logra conmocionar una vez más a la NFL dándole las llaves del Lamborghini a un afroamericano, ¿no? Claro, entonces creo que y es justo la mentalidad, ¿no? Insisto, creo que todos los pasos que él da van enfocados en eso, ¿no? Y es lo que rompe cualquier barrera que se pueda romper. Si hubiera justicia social en este mundo, creo que así sería la situación, ¿no? Eres el mejor haciéndolo, pues adelante, ¿no? O sea, sin más allá de hablar de ideologías políticas y económicas, pues creo que sería la justicia social más en bruto, ¿no? Así, más real, ¿no? Y creo que él es por lo ahí que otro dato que damos. Sí. Datos muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, en el 1963, los Raiders iban a jugar en Alabama
pero ahí todavía estaba la ley de separación racial, tanto en transporte. Efectivamente. Y entonces los Raiders ya llevaban jugadores afroamericanos, y en Alabama, en el hotel donde se hospedaban, no podían estar blancos y negros. Entonces Al Davis ya estaba al mando de los Raiders y dijo, no se puede, regrésense y no jugamos. Así de sencillo, y así tenía los pantalones puestos Al para decir, en mi equipo no hay color, no hay nada, son jugadores de fútbol americano, y si no te gusta, no juegan. Muy famoso el gobernador de Alabama en esa época, ¿no? En los 60s, que luego por ahí fue senador, pero él es el gobernador que va y se para en la Universidad de Alabama y no quiere permitir la entrada de negros, y hace o provoca la primer movilización de la Guardia Nacional de los Estados Unidos para atacar o para amagar o amenazar de un ataque a una institución norteamericana. La primera conclusión que hace la Guardia Nacional es precisamente para permitir la entrada de los estudiantes negros ahí, porque el mismo gobernador no se dejaba o no dejaba que la palabra del presidente pesara. Así de ese tamaño era el enfrentamiento que podía tener Al Davis con esta persona. Claro, y no solamente con esa persona como tal, sino viene todo esto de los años 20 con las famosas leyes Jim Crow, ¿no? Que es esa separación, finalmente, que se compara completamente con el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Es lo mismo, al final de cuentas, pero que justo está luchando, insisto, no solo contra ese gobernador en sí o contra ese estado, sino contra unas leyes que permearon por muchos años en Estados Unidos y que desgraciadamente pues van dejando esas cadenas también psicológicas, ¿no? Claro. Por un lado, los blancos sentirse superiores, y como lo decía el mismo Malcolm X, ¿no? Esa esclavización mental que son producto de 300 años de esclavitud, y que justo cuando se rompe la esclavitud te crean una ley separatista o una ley de discriminación de esa naturaleza, pues es luchar contra absolutamente todo eso. Y creo que Al Davis, siendo blanco, burgués, tiene mérito, ¿no? Por ejemplo, en el 66, cuando era comisionado de la AFL, cuando todavía no se encontraban las dos ligas, él, para competir a la NFL, metió mucho hincapié, mucho énfasis en ir a reclutar a las universidades de negros. Él fue el de los primeros que dijo, a ver, si queremos competir, antes de que se hiciera la fusión, con estos cuates tenemos que traer gente de color, porque estos son, como la película de Golpe Bajo, ¿no? Ahí está la jungla, ¿no? Ahí es donde está el talento, y tienes que ir por él para ser competitivo. Y estuvo incisivo y lo logró. Él va a una universidad, Eric, que era de pura gente de color, de puro afroamericano, y está sentado y la gente no se le acerca y no sabe quién es, porque todavía no era el monstruo que era aquel. Y ahí ve a un tal Willie Brown. Termina yendo a Denver, pero todos los años Al Davis, sin decirlo, porque eso le iba a encarecer y le iban a frustrar el traspaso, buscaba la manera de hacerse de Willie Brown, cuando todavía en ese entonces, en su año freshman de Willie, pararte como blanco en una universidad de gente de puro color era motivo hasta de que te agredieran por cómo estaba el asunto social ahí mismo. Al Davis no solo visitó esa universidad, él era visionario, sabía que era cuestión de 5, 6 o 7 años para que llegara un Ernie Davis o esta gente que rompió las barreras, Jackie Robinson, todo eso apenas se empezaba a vislumbrar, esa gente que iba a romper esas barreras, pero Al Davis sabía que si él tenía la oportunidad, lo iba a hacer, ¿no? Para finalizar este podcast, hablemos un poquito del tema de Nassib. No sé si quieran comentar algo para cerrar. Bueno, cerramos y hacemos un comentario de Nassib y de lo que ustedes quieran añadir. Yo quería decir que me siento orgulloso de que esta situación
una vez más se suceda en los Raiders. También a mis equipos cuando los voy a coachar, Eric lo sabe, lo primero que les digo es el fútbol americano me encanta porque soy demócrata y a pesar de que voy a establecer una monarquía aquí donde yo voy a ser rey, mi democracia sale de la elección de mis jugadores. Eres alto, eres chaparro, eres judío, eres musulmán, eres católico, tienes los ojos verdes o los tienes negros. Aquí todos cabemos. Mientras entendamos que hay un propósito común, el fútbol americano tiene cabida para los más gordos, para los más delgados, para los altos y para los chaparros, para los homosexuales, para los bisexuales, para los heterosexuales. Entonces yo me siento una vez más muy orgulloso de que Nassib lo haya hecho, lo hizo en el equipo adecuado. Y una cosa, ¿no? Un extrañamiento por ahí, tal vez la población mexicana, Rafa, no entendemos este vínculo que tenemos con las minorías o los Raiders, sino simplemente se enamoran de los colores o de los equipos y a lo mejor no se empapan todavía de la historia. Por ahí me extrañó que en ciertos grupos de Facebook y esto lo tomaran como motivo para decir, entonces yo ya no le voy a ir a los Raiders, ¿no? Entonces, pues es como un contrasentido, es como no entender la historia y es como realmente me gustan los colores, pero no me interesa empaparme de qué representan los Raiders. De mi parte, Nassib, yo como aficionado, no lo voy a apoyar más que a los demás. Me parece que tiene algunas carencias, que no es el mejor, que no ha trabajado para ser el mejor. También sabemos que la temporada pasada por ahí tuvo algunos problemas de disciplina, pero se le va a juzgar igual que se le juzga a cualquier persona, ¿no? O a cualquier jugador. Nosotros como aficionados lo mínimo que esperamos es que se presente a entrenar y se rompa los huesos por el jersey. Y a partir de ahí, para mí es uno más. Rafa. Claro. De hecho, bueno, varias cosas, ¿no? Y que me gustaría como comentar, pero sobre el tema de Nassib, creo que dio dos grandes juegos el pasado, ¿no? En Kansas City. En Kansas. Y en Kansas, contra Broncos en Oakland, bueno, en Las Vegas, perdón, la costumbre. Creo que dio dos juegazos, que es lo que se espera de él, ¿no? Se espera que haga 17 juegos así, ¿no? Yo, la verdad, cuando se lastimó después del juego contra Kansas, sí me molestó porque dije, híjole, este cuate, la verdad ya se veía que estaba, o sea, creo que es un jugador que promete mucho y que puede dar bastante, ¿no? La orientación da igual, o sea, finalmente, ¿no? Yo lo que espero de Nassib es que juegue como jugó contra Kansas y jugó contra Denver. Ya lo demás, la verdad, pues sale sobrando, ¿no? Sinceramente. Porque también creo que hay varias cosas, ¿no? De entrada, efectivamente, es contradictorio, muy contradictorio, ofenderte por Nassib siendo aficionado Raider. Es completamente contradictorio. No, es como si en los años, exactamente, ¿no? Es como si en los años 60 dijeras, Tom Flores, ¿cómo? ¿No? O sea, y hoy lo idolatras, ¿no? Es decir, va completamente fuera de tono de lo que ha sido y es, y afortunadamente sigue siendo, esta organización, ¿no? Y por otro lado, creo que de repente siempre ha sido igual, pero creo que ahora con redes sociales y eso, de repente confundimos los papeles que juegan los deportistas. Cierto que los deportistas son un referente social, pero no es su obligación serlo. Es decir, creo que de repente nosotros como aficionados esperamos que piense igual que yo, que sea un ciudadano modelo, cuando realmente es un cuate que pues al final de cuentas es un atleta dotado para estar en la NFL, pero que pues no lo vas a tomar como un referente de tu vida, creo yo, ¿no? Que algunos sí lo son, y son casos ejemplares, pero insisto, no es su obligación. Entonces, que Nassib lo hiciera, me parece algo como que, la verdad, de mucha valentía, ¿no? Sobre todo muy en valiente, una liga como la NFL, que vamos a decirlo en términos modernos, una liga contendente
tendencia machista, ¿no? Por aficionados y por un montón de cosas, que lo hiciera, la verdad, no es cualquier cosa. Yo creo que tiene muchísimo valor, o sea, se le admira por haber hecho estas declaraciones, pero insisto, creo que nosotros de repente nos clavamos mucho en el rollo y de que, ay, es que, como tú dices, ahora nos van a decir las mariquitas de no sé dónde. Pues es que, entonces, ¿sabes qué? Pues mejor no digas nada, ¿no? Entonces, ¿para qué le vas a los Riders? ¿Para qué le vas a los Riders si es la historia de los Riders, ¿no? Pero aparte, entonces yo también... Ya le voy a ir a los 49. ¿No? Los Patriotas, ¿no? O a los Patriotas. Entonces, pues sí, yo creo que tiene mucho valor. También admiro mucho a Naismith. Y otra vez, retomando lo del juego, ¿no? Yo lo que espero de Naismith es que juegue como jugó contra Kansas y como jugó contra Denver, ¿no? Eso creo que lo que nosotros nos importa como aficionados y de verdad, pues admirable lo que hizo. Ahora, también otra cosa que quería comentar y yo no sé, ahí sí, la verdad no, como dijeran luego por ahí, no tengo datos, pero de la situación de Las Vegas y me interesa mucho. O sea, de verdad estoy esperando con mucha ansiedad cómo va a ser el aficionado de Las Vegas, ¿no? Cómo va a ser el ambiente en el estadio y los Raiders en Las Vegas, ¿a quién le van a llegar? Porque Las Vegas también tiene su sector obrero, ¿no? O sea, no todos son hotelotes. No todos son las supercadenas, ¿no? Entonces, creo que sería interesante ver si los Raiders consiguen anclarse en ese sector social de esta ciudad tan glamorosa. Y por un lado, creo que lo de Nassib y que la organización lo arropara de esa manera, pues te habla bien y creo que es un paso a decir, seguimos siendo los mismos, aunque no estemos en la misma ciudad. Me decepcionaba hoy un poco en redes sociales comentarios homofóbicos hacia Nassib, sabiendo que los Raiders somos eso, somos un legado de inclusión, de diversidad, de todo lo que dejó Al Davis a los Raiders, ¿no? O sea, el que no importa si eres blanco, negro, amarillo, lo que sea, mientras juegues fútbol, mientras seas bueno haciéndolo, adelante. Entonces, creo que eso fue lo que me decepcionó un poco, el que como aficionados de los Raiders estamos un poco desinformados, no conocemos la historia de este equipo, que la historia de este equipo es eso. Es que la percepción que tiene el mexicano del equipo es muy diferente a cómo la vive el norteamericano, ¿no? Al final, como dice Rafa, creo que tampoco el mexicano está obligado a informarse de por qué, más bien, tiene una responsabilidad de informarse por quién alza la mano o a quién representa, porque eso es personal y evitar ser tan humano como somos de caer en contradicciones, ¿no? A lo mejor limitar esas contradicciones en las que caemos o saber que esas contradicciones en las que hoy caemos es porque ha sido un proceso paulatino pero informado, ¿no? O sea, a lo mejor yo cuando tenía 13 años pertenecía, no sé, a las Juventudes Comunistas y hoy soy comerciante. Bueno, pero es que la vida ha pasado esto que justifica. Creo yo que el aficionado de los Raiders que sale a decir, no, entonces ya no le voy a los Raiders, o no, ¿por qué tendría que ser un homosexual? O ya saben todas las etiquetas. Es esa misma persona que no tiene un interés más allá y que ve el fútbol americano pues, como 11 cuates que se pueden agarrar a golpes, el propósito, ¿no? Entonces, se respeta también esa parte de la afición, pero sí hay una recomendación, al menos de parte de la gente que compone este programa, para que se acerquen y sepan de qué se trata ser Raider y se sientan muy orgullosos y también hagan del deporte una manera de forjar su mentalidad, ¿no? Eso también es importante, no pasar nada más así como por el Sports Illustrated y ya, ¿no? Escuchamos, Rafa. Creo que por ahí lo que comentas, Abel, es muy
Creo que es un punto muy importante y muy cierto, ¿no? No es lo mismo el aficionado mexicano a los Raiders que el aficionado de Oakland, de Los Ángeles o de California. Justamente por nuestra misma historia, ¿no? Es decir, ellos lo viven de distinta manera porque el equipo los representa a ellos, es decir, surge de ellos mismos, ¿no? Nosotros pues nos acercamos de distinta manera, ¿no? Nos acercamos de distinta manera por el gusto, por los colores, por el gusto por un jugador, entonces creo que como empecé un poquito cuando mi intervención, te puede gustar los Raiders por cualquier cosa, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? A lo mejor fui aficionado nuevo en el 2016, pero antes pues, no sabía cómo era la situación, pues, ¿no? Pero cuando conoces la historia de los Raiders, creo que hace enamorarte de ese equipo. Y entonces de repente creo que por ahí es donde entran esas contradicciones, ¿no? Que a lo mejor falta, como bien lo comentas, tú como aficionado mexicano, que finalmente no nos representa en el sentido regional, ni mucho menos, pero nos puede representar de otras maneras cuando empiezas a entender la filosofía Raider y la historia Raider, ¿no? Ahí es cuando empiezas a ligarte de distinta manera, que a lo mejor pues no hay de entrada esa relación, ¿no? Pues un tema que engancha y que podría dar para un programa mucho más largo. Esperemos, Rafita, que estés con nosotros. Más adelante habrá mucho más tema al respecto, Eric. Sí, estamos haciendo más referencias tanto históricas como actuales de los Raiders y esperamos que cuando toquemos temas históricos nos puedas acompañar, ya que es tu especialidad, ahí poder compartir de nuevo este programa y pues solamente agradecer a toda la nación Raider que escucha este podcast, que es para ustedes, para todos los hablantes de español, para toda la gente que nos ve desde Costa Rica, hay gente desde España que va a ver este Guatemala. Entonces, agradecer a toda esa gente que estamos haciendo esto para ustedes, para que estén más informados sobre el equipo de nuestros amores y el único que hay. Así que muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Coach Abel. Nos estamos viendo la próxima semana. No olviden seguir nuestras redes sociales, Negro y Plata Podcast. Vamos a estar ya próximamente en YouTube. Y regálenos un like en Facebook. Muchas gracias. ¡Vivan los Raiders!